Tras el paso de los siglos ha existido la curiosidad por lo desconocido y lo inexplorado. El cuerpo humano, su mente y la manera en cómo funciona, son excepcionales. Sin embargo, existe el anhelo de querer ser algo más superior a lo natural. El día de hoy te traemos algunos de los experimentos más horribles practicados por la humanidad, espero estés preparado. No olvides de suscribirte al canal, darle like al video y dejarnos un comentario. Empecemos con esto. Estimosaver. José Delgado, profesor de Yale, inventó el estimosevero estimulador, una radio implantada en el cerebro para controlar el comportamiento. Lo más espectacular fue que demostró su eficacia al detener a un toro que atacaba con el implante. Esto tuvo lugar en mayo de 1965, en Córdoba, España. Rodríguez eligió un escenario muy peculiar para llevar a cabo la prueba de su dispositivo, una plaza de toros. El 23 de mayo siguiente, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado fue portada del New York Times y todo el mundo supo que se había encontrado una vía para manejar el cerebro. Hizo pruebas con un grupo de monos gibones. Poco tiempo después logró controlar el comportamiento de estos animales, al punto que varios de ellos se rebelaron contra los machos alfa, algo que es impensable de manera natural. A partir de 1952, comenzó a experimentar con seres humanos. Sus conejillos de indias fueron básicamente pacientes mentales del hospital de Rhode Island, en Massachusetts. Según él, solo empleó a pacientes por los que la ciencia ya no podía hacer nada. Excepto que esta cosa podría controlar las acciones de las personas. En un caso, el implante provocó estimulación erótica en una mujer, que dejó de cuidarse y perdió algunas funciones motoras tras utilizar el estimulador. Incluso desarrolló una úlcera en el dedo por ajustar constantemente el dial de amplitud. Ensayo del fármaco TGN-1412. En 2007, comenzaron los ensayos del fármaco TGN-1412, un tratamiento para la leucemia. Había sido probado previamente en animales y se encontró que era completamente seguro. Cuando comenzaron las pruebas en seres humanos, a los humanos se les administraron dosis 500 veces más bajas que las que se consideraron seguras para los animales. Sin embargo, este fármaco, seguro para los animales, provocó una insuficiencia orgánica catastrófica en los sujetos de prueba. En la mañana del 13 de marzo de 2006, un grupo de 8 jóvenes se enlistaron a participar en un experimento de la compañía de ensayos clínicos para Excel. Se trataba de la primera vez que probaban en humanos un fármaco conocido como TGN-1412 que manipulaba el sistema inmunológico, fabricado por la empresa alemana TGenero. El objetivo, revolucionar el tratamiento de la leucemia y la artritis reumatoide. Dividieron a los participantes en 2 grupos de 4 personas y los colocaron en habitaciones separadas. Los médicos administraron placebo a 2 voluntarios, uno en cada cuarto, y a las otras 6 personas les inyectaron el medicamento. A los pocos minutos, los jóvenes comenzaron a sentirse mal. El experimento salió terriblemente mal y se convirtió en uno de los desastres médicos más sonados en Europa, conocido como el caso del hombre elefante por la espectacular hinchazón de cabeza de uno de los participantes. En total, 6 de los 8 voluntarios quedaron afectados. Al más grave le amputaron los dedos de las manos y de los pies. La compañía que fabricó el medicamento quebró, pero los sobrevivientes salieron adelante. Dr. William Beaumont y el estómago. En 1822, un comerciante de pieles en la isla Mackinac, en Michigan, recibió accidentalmente un disparo en el estómago y fue tratado por el Dr. William Beaumont. A pesar de las terribles predicciones, el comerciante de pieles sobrevivió, pero con un agujero en el estómago que nunca sanó. Al reconocer la oportunidad única de observar el proceso digestivo, Beaumont comenzó a realizar experimentos. Ataba la comida a una cuerda y luego la insertaba a través del agujero en el estómago del comerciante.
Cada pocas horas, Beaumont retiraba la comida para observar cómo había sido digerida. Aunque espantosos, los experimentos de Beaumont llevaron a la aceptación mundial de que la digestión era un proceso químico, no mecánico. Proyectos de la CIA MKUltra y Cookie-Top. MKUltra era el nombre en clave de una serie de experimentos de investigación de control mental de la CIA, fuertemente impregnados de interrogatorios químicos y dosis de LSD. En la operación Midnight Climax, contrataron prostitutas para administrar LSD a los clientes y ver sus efectos en los participantes que no lo deseaban. En 1954, la CIA desarrolló un experimento llamado Proyecto Cookie-Top para estudiar las técnicas chinas de lavado de cerebro, que luego utilizaron para desarrollar nuevos métodos de interrogatorio. Al frente de la investigación estuvo el Dr. Harold Wolf de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Después de solicitar que la CIA le proporcionara información sobre encarcelamiento, privaciones, humillaciones, torturas, lavados de cerebro, hipnosis y más, el equipo de investigación de Wolf comenzó a formular un plan mediante el cual desarrollarían drogas secretas y diversos procedimientos que dañan el cerebro. Según el informe, Frank Olson, un científico que trabajaba para la CIA, saltó una madrugada de 1953 desde la ventana de la habitación 1018A en el 13º piso del Stadler Hotel, en pleno Manhattan. No sobrevivió. Su compañero, Robert Lashbrook, dijo despertarse poco después de que se lanzara, sin poder hacer nada. Si retrocedemos apenas unas semanas antes, Olson junto a varios de sus compañeros fueron objeto de un extraño experimento. En pleno apogeo del programa secreto, el equipo científico del MKUltra fue invitado a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Allí, en la segunda noche, fueron drogados con LSD sin que lo supieran. Por desgracia, no ha trascendido la intención del acto, aunque el gobierno de Estados Unidos admitió en 1970 el suceso, pero lo que queda claro es que supuso un antes y un después en la vida de Olson. Desde ese momento comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA. Olson era un bioquímico reputado, militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación, especialmente en la guerra biológica. Su especialidad eran los aerosoles y armas aéreas. Según la investigación realizada por su familia, décadas después de su muerte, y con la ayuda de detectives y documentalistas, Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA, especialmente en sus viajes a Europa. Por ejemplo, Olson contó en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionando tras haberle administrado gas sarín. Los informes leídos tras su muerte muestran que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones. Sus viajes a los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes y allí, según afirma su familia, quien ha tenido acceso a documentos personales de Olson, pudo ver escenas similares a la del soldado en muchas ocasiones. Extracción de partes del cuerpo para curar la locura. El Dr. Henry Cotton era el médico jefe del asilo de lunáticos del estado de Nueva Jersey. Estaba convencido de que los órganos internos, al desarrollar infecciones, eran la causa fundamental de la locura y, por lo tanto, debían extraerse para su estudio. En 1907, los procedimientos de bacteriología quirúrgica se realizaban a menudo sin el consentimiento de los pacientes. Se extrajeron dientes, amígdalas e incluso órganos internos más profundos, como el colon, que se sospechaba que causaban la locura. Para demostrar su punto, el médico también se extrajo sus propios dientes, así como los de su esposa e hijos. En total, 49 pacientes murieron a causa de los procedimientos, que justificó como psicosis terminal. Actualmente, se le considera un experto pionero que allanó el camino para los esfuerzos por curar la locura, pero muchos aún consideran que sus trabajos son atroces. A pesar de las críticas, Cotton trató de defenderse,
Pero en el año 1924 la doctora Phyllis Greenacre empezó una investigación acerca de lo inadecuado que eran los procedimientos del renombrado Galeno. Asimismo, Phyllis halló que los registros del personal eran confusos y que los datos de Cotton no eran claros, sino contradictorios. Más adelante, Cotton seleccionó a 62 pacientes y de estos 17 murieron a la hora de operarlos. Muertes que no figuraban en sus informes. Curiosamente, se enteró, con el tiempo, que 5 de sus pacientes se recuperaron por completo, por lo que recurrió a contactarse con ellos. Lastimosamente, descubrió que estas personas seguían siendo mentalmente inestables. Hepatitis en niños con discapacidad mental. En la década de 1950, la Escuela Estatal Willowbrook, una institución administrada por el Estado de Nueva York para niños con discapacidades mentales, comenzó a experimentar brotes de hepatitis. Debido a las condiciones insalubres, era prácticamente inevitable que estos niños contrajeran hepatitis. El Dr. Saul Krugman, enviado a investigar el brote, propuso un experimento que ayudaría a desarrollar una vacuna. Sin embargo, el experimento requirió infectar deliberadamente a los niños con la enfermedad. Aunque el estudio de Krugman fue controvertido desde el principio, las críticas finalmente fueron silenciadas por las cartas de permiso obtenidas de los padres de cada niño. En realidad, ofrecer a su hijo al experimento era muchas veces la única manera de garantizar la admisión en una institución superpoblada. Experimentación humana en la Unión Soviética. A partir de 1921 y durante la mayor parte del siglo XXI, la Unión Soviética empleó laboratorios de veneno conocidos como Laboratorio 1, Laboratorio 12 y Cámara como instalaciones de investigación encubiertas de las agencias de la policía secreta. Los prisioneros de los Gulag fueron expuestos a una serie de venenos mortales, cuyo propósito era encontrar una sustancia química insípida e inolora que no pudiera detectarse post-mortem. Los venenos probados incluyeron gas, mostaza, ricina, digitoxina y curare, entre otros. Hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones físicas fueron llevados a los laboratorios y se les administraron los venenos como medicamentos o como parte de una comida o bebida. También entre los objetivos más extremos que se propuso alcanzar la biología soviética figura el de tratar de obtener híbridos entre el hombre y el chimpancé. Y a la cabeza de esta investigación estaba uno de los científicos rusos más destacados, Ilya Ivanov. Gran experto en el campo de la inseminación artificial de los animales, y habiendo obtenido algunos híbridos de animales interesantes anteriormente, se sugirió hacerlo también con el hombre y el chimpancé. De hecho, llevó a cabo experimentos, o intentó hacerlo, en las dos direcciones, aunque sin éxito. El Proyecto Lázaro. Durante la década de 1930, el Dr. Robert Cornish, un joven científico de California que asombró a la nación al resucitar al perro muerto, Lázaro, después de 3 intentos fallidos, afirmó que había encontrado una manera de conservar la vida de los muertos en los casos en que ninguno de los órganos principales resultó dañado. En este proceso, inyectaría alguna mezcla química a través de las venas de los cadáveres. Para su prueba con humanos solicitó a 3 estados que le proporcionaran los cuerpos de los criminales después de que fueran declarados muertos en las letales cámaras de gas, pero sus solicitudes fueron rechazadas por varios motivos. Sin embargo, al enterarse de su situación, aproximadamente 50 personas interesadas tanto en la ciencia como en una posible remuneración, se ofrecieron como sujetos. El biólogo creía que si balanceaba el cuerpo muerto de arriba a abajo, como un columpio, en repetidas ocasiones, y le aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno, podía reactivar los sistemas del cuerpo inerte. Los 3 primeros intentos fueron un fracaso, pero los 2 últimos canes revivieron y sobrevivieron durante meses. Los animales resucitaron, pero con importantes daños cerebrales, alteraciones nerviosas severas, motricidad desequilibrada y ceguera. Experimentos humanos en Corea del Norte.
Varios desertores norcoreanos han descrito haber presenciado casos inquietantes de experimentación humana. En un supuesto experimento, a 50 prisioneras sanas se les dieron hojas de cola envenenadas, todas murieron en 20 minutos. Otros experimentos descritos incluyen la práctica de cirugía a prisioneros sin anestesia, hambre intencional, golpes en la cabeza de los prisioneros antes de usar a las víctimas parecidas a zombies para prácticas de tiro y cámaras en las que familias enteras son asesinadas con gas asfixiante. Se dice que cada mes, una furgoneta negra conocida como el Cuervo recoge entre 40 y 50 personas de un campamento y las lleva a un lugar para realizar estos experimentos. Casi 34.000 norcoreanos se han asentado en Corea del Sur, pero la cantidad de desertores ha disminuido drásticamente en los últimos tiempos debido a la seguridad fronteriza cada vez más estricta. El proyecto de aversión. Durante los 70 y los 80, el apartheid sudafricano implementó una política de curación de soldados homosexuales. Este proyecto se llevó a cabo durante el apartheid en Sudáfrica. Dirigido por el Dr. O'Brien, el programa identificó a los soldados homosexuales del ejército y los sometió a horribles torturas médicas. Entre 1971 y 1989, muchos soldados fueron sometidos a castración química y tratamientos de choque eléctrico. Cuando no pudieron cambiar la orientación sexual de algunas víctimas, obligaron a los soldados a ejecutar operaciones de cambio de sexo. Según se informa, hasta 900 hombres homosexuales, en su mayoría de entre 16 y 24 años, fueron entregados quirúrgicamente a las mujeres. Experimentos sobre sífilis en Tuskegee, Guatemala. Entre los años 1932 y 1972, cerca de 400 agricultores afroamericanos pobres con sífilis de Tuskegee, Alabama, fueron reclutados en un programa gratuito del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos para tratar su enfermedad. Pero los científicos efectuaron en secreto un experimento con los pacientes, negando el tratamiento eficaz incluso después de que ya existía, solo para ver cómo progresaría la enfermedad si no se trata. En 1973, los sujetos presentaron una demanda colectiva contra el gobierno de los Estados Unidos por su cuestionable experimento que condujo a cambios importantes en las leyes estadounidenses sobre el consentimiento informado en experimentos médicos. De 1946 a 1948, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de Guatemala Juan José Arévalo y algunos ministerios de salud guatemaltecos cooperaron en un inquietante experimento humano con ciudadanos guatemaltecos involuntarios. Los médicos infectaron deliberadamente a soldados, prostitutas, prisioneros y pacientes mentales con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual en un intento de rastrear su progresión natural no tratada. Tratado únicamente con antibióticos, el experimento resultó en al menos 30 muertes documentadas. En 2010, Estados Unidos se disculpó formalmente con Guatemala por su participación en estos experimentos. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse dándole a la campana de notificaciones, darle like y dejarme un comentario. También pueden seguirnos en Instagram al usuario que ven en pantalla. Esto fue Extremamente Ex. Gracias por ver el episodio. Hasta la próxima.